En este vídeo voy a engrasar un Quad Raptor 700. Comienzo por el triángulo superior. Hay que agregar grasa hasta que la veamos salir por los extremos. Recientemente desmonté todo el tren delantero para hacerle una revisión y utilicé grasa blanca en el montaje. Es la que deberíamos ver salir. Siempre es preferible poner grasa en abundancia. La que sale por los extremos acostumbro a ponérsela a la cadena. No es conveniente dejar el sobrante en el sitio porque juntará suciedad. En mi Quad he reemplazado los engrasadores rectos que trae de fábrica por unos acodados para facilitar la tarea. Continúo por el triángulo inferior, pero no es necesario hacerlo siguiendo el mismo orden. Aquí se ve salir la grasa blanca. Debería reemplazar la boquilla de la engrasadora porque no acopla muy bien. De todas formas, como dije antes, el sobrante lo uso para la cadena. A diferencia del triángulo superior, el de abajo tiene dos engrasadores. Si la grasa entra con mucha facilidad, puede ser un indicativo de que hay desgaste en las piezas. Aunque no lo he grabado, hay que engrasar los dos lados de la misma manera. Es recomendable, aunque se haya lavado el Quad, limpiar los engrasadores para que no entre la suciedad. Los engrasadores de la parte trasera son los originales porque quedan cómodos para su uso. Retiro el sobrante y lo coloco directamente en la parte interior de la cadena. Por abajo hay un par de puntos de engrase que suelen quedar un poco ocultos por el protector de disco y corona que en esta ocasión tenía desmontado. Como este engrasador está poco visible, hay que poner grasa y luego mirar si ha salido. Aquí se aprecia cómo sale la grasa sucia y luego la que estamos poniendo. Ya con el protector puesto, engraso la cadena, siempre por el interior. Si no queremos levantar el Quad, hay que moverlo hacia adelante o hacia atrás, de modo que podamos tener toda la cadena a la vista. También es conveniente poner algo de grasa sobre los puntos donde hace contacto la cadena. Tengo por costumbre también engrasar el piñón. En mi Quad he puesto un engrasador en el pedal de freno para no tener que desmontarlo a menudo para limpieza y engrase. Para terminar, pongo estas imágenes del vídeo del montaje del tren delantero.
en donde engraso una rótula a modo de ejemplo de lo que hay que hacerle a todas. Utilizo una jeringa y como aguja un trozo de manguera con la punta cortada en bisel. Hay que hacer que salga la suciedad y limpiar la grasa sobrante. En caso de alguna duda pueden dejar las preguntas en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.